Alumnos, buenas tardes. Estamos en el curso taller de base de datos. Estamos en la semana número 13. En esta semana vamos a tratar el tema de cómo eliminar información de una tabla de una base de datos. Sabiendo que una base de datos pues, es el lugar donde está toda la información almacenada, ¿no? Y ya en clases anteriores nosotros hemos visto cómo crear las tablas, cómo agregar datos, hemos visto cómo modificar datos, y en esta semana veremos cómo se eliminan los datos. Entonces, para esto vamos a compartir mi pantalla. Ya está. Y vamos a acceder a la semana número 13, que ya está también en el aula virtual, para poderles explicar cuál es el comando SQL que se utiliza para eliminar. Ya saben, mientras se carga, ya saben que para poder crear la tabla se utiliza el comando create, ¿no? Create table, ¿no? Para poder agregar datos se utiliza el comando inserinto, ¿se acuerdan? Para poder modificar se utilizaba el comando, la sentencia update, ¿no? Que fue la semana pasada que hemos visto. Y en esta semana, que es para el proceso de eliminar datos, para eso se utiliza la sentencia de ley. ¿Ya? Ahora, la sentencia de ley, que bueno, en castellano significa eliminar, sirve para borrar una, varias o todas las filas o los registros que tiene una tabla de una base de datos. Ya saben que la tabla es una parte de una base de datos, ¿no? Por ejemplo, la tabla de alumnos contiene la información de alumnos, ¿no? La tabla producto, la información de productos, ¿sí? Varias tablas ya relacionadas ya forman toda una base de datos completa, ¿no? ¿Y cómo se utiliza el SQL? El SQL para eliminar. Dice el comando delay, dice que, por ejemplo, delay from. Después de delay from, tenemos que indicarle el nombre de la tabla. Obligatoriamente va delay from, luego nombre de la tabla. Y si quiero a ese delay darle una condición para que me elimine, no todas, sino me elimine algunos registros que yo le indique, se le utiliza el where. Entonces el where sirve para darle una condición a esa eliminación. El delay from con el nombre de la tabla es para seleccionar la tabla de los registros que queremos borrar y el where para darle la condición. Si queremos borrar todos los datos que tiene la tabla, le pondríamos delay, asterisco, from y el nombre de la tabla, ¿no? Si queríamos borrar todos. Y ahora aquí, por ejemplo, aquí está en la línea de delay, la tabla, puede ser un asterisco, delay asterisco from, el origen, que es el nombre de la tabla, y el where para dar la condición, ¿no? Y aquí les he explicado, el origen aquí es para el nombre de la tabla. En la opción tabla es cuando para indicar el asterisco, que es significa para todas, ¿no? Y el where es para indicarle la condición, ¿ya? Veamos acá un ejemplo. Entonces, para el ejemplo que ustedes me van a hacer en este momento, utilizando el SQLite, va a crear una tabla de nombre personas, ¿ya? Esa tabla personas va a tener los campos nombre, apellido 1 y apellido 2. ¿Ya? Después que crean la tabla, van a crear el comando inserinto para que puedan agregar información. ¿Cuántos inserintos tiene que haber? 1, 2, 3, 4 inserintos, ¿no? Para que la información quede agregada. Después de agregar la información, ya aplican el comando delay para poder borrar a Luis López Pérez. ¿Cómo borramos a Luis López Pérez? Le ponemos delay from personas, porque la tabla se llama personas, y en el where le damos la condición. ¿Cuál sería el where? Que el nombre sea Luis, que el apellido 1 sea López y que el apellido 2 sea Pérez. Al ejecutar ese comando, automáticamente ya se va a borrar Luis López Pérez y tan solamente quedarían 3 registros, ¿ya? Entonces, este es el comando de ley que quiero que me apliquen y lo vamos a poner en práctica ahorita en el SQL a través del WhatsApp. Bien, entonces, pero vamos a ver acá cómo ingresamos, cómo ya vamos a hacer el ejemplo. Vamos a crear entonces acá una línea, le ponemos el SQLite, ¿no? El SQLite Online, ¿no es cierto? SQLite Online, abrimos el SQLite Online, ahí vamos a crear, aquí en SQL, vamos a crear nuestras tablas,
Entonces vamos acá a crear acá, le ponemos create, ¿no es cierto? Create table, la tabla se llama persona, ¿no? Abrimos paréntesis y comenzamos a indicarle los atributos que son nombre, apellido 1 y apellido 2. Entonces, nombre, le ponemos un varchar de 30 dígitos, coma, el apellido 1, varchar, terminado de poner 30 dígitos, y el apellido 2, un varchar, también unos 30 dígitos. Al último no lleva coma, sino tan solamente va punto y coma. ¿Ya? Este es el primer SQL que vamos a crear. A ver, lo ejecutamos, a ver cómo funciona. Run. Y veo que ya se creó personas. Entonces vamos a abrir otro SQL acá, un nuevo. ¿Ya? A ver, en SQL AS vamos a agregarle datos, porque ya aquí ya tiene. Vamos a agregar. ¿Cómo se agrega datos? Insert, ¿no es cierto? Insert int. Insert into personas. Vamos a agregar personas. ¿Cuáles son los campos? Los campos son nombre, apellido, ahí aparece, ¿no? Apellido 1 y apellido 2. ¿No? Y después ahí le ponemos values. Y le ponemos los valores. ¿Cuáles serían los valores? El primero, veamos cómo se llama el primero. El primer registro se llama Antonio Pérez Gómez. Entre apóstrofes porque son textos, ¿no? Antonio Pérez, separado de coma, ¿no? Con apóstrofe y separado de comas. Antonio Pérez Gómez. Listo, al final va punto y coma. Ese es el primero, ¿no? Igualito lo copiamos todo, le ponemos control C, control V para avanzar. ¿Cuántos registros son? 4, ¿no? A ver, si quedamos, son 4 registros. Sí, el otro se llama Luis López Pérez. Entonces al otro le ponemos Luis López Pérez. Le cambiamos aquí 2 más. Luis López Pérez. El tercer registro, Antonio García Rodríguez. Antonio García Rodríguez. Y el último, Pedro Ruiz González. Pedro Ruiz González. ¿Listo? Ya está. Ahora sí le ejecutamos, a ver. Bien, ejecutó. Vamos a chequear otra vez. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a ponerle select asterisco from personas. A ver. A ver si es que ya se grabó o no se grabó. Ejecutamos este. Ahí está. Ya se grabó. Están las 4 personas. Vamos a poner un poquito más arribita. Ahí está. Ya, ahora vamos a crear un nuevo y vamos a aplicarle ahí el comando de ley, ¿no? Quiero eliminar a Luis López Pérez. Entonces, de ley from personas. Where, ¿cuál sería la condición? Where, nombre, el nombre que da. El nombre se iguala, de apóstrofe, Luis, y, ¿no? Y el apellido 1 se igual, entre apóstrofe, Pérez, el apellido 2 se iguala Gómez. Entonces ahí voy a borrar, está ahí al final punto y coma. Ahí voy a borrar de la tabla persona, voy a borrar el registro que sea su nombre Luis, su apellido López, Luis López acá, ¿no? Luis López Pérez, ¿no? Me equivocaba, es Luis López Pérez. Si no, ni me borra nada. Luis López Pérez. Luis López Pérez, ¿no? Luis López Pérez. Luis López. A ver, ejecutamos a ver si se elimina. Ya lo ejecutamos, a ver, vamos de nuevo acá a este aquí.
donde tenemos el cel asterisco, lo voy a ejecutar, ya no está Luis López Pérez. ¿Qué pasa si queremos borrar todo? Abrimos otra ventana, le ponemos delay asterisco from persona. Mire, ahí, tengo punto y coma, lo ejecuto, se va a borrar todo. ¿Ven? Ejecutar. Delay, a ver, ¿qué pasó? Personas. A ver, ejecutamos. Delay, dice que hay un error, el asterisco. Vamos a ver qué pasó. Ya, vamos a ver acá. Para ver. Así que voy a borrar todos el delay, ¿no? Delay, asterisco from, nombre de la tabla. Está bien. No lo quiere aceptar. Delay, asterisco from. Le pongo sin asterisco a ver qué pasa. Ahí está, quería sin asterisco. Me voy a ver, me voy a verificar acá, a ver. Aquí, a ver, aquí donde está este para ver cuántos hay. Ya no hay ninguno, ¿ve? Ya no hay ninguno. Entonces vuelvo a insertar, con este se inserta, ¿no? Ejecutamos este. Y lo vamos a ver acá con el select. Con el select ya están las 4. ¿Ya? Entonces ustedes quiero que me hagan, creen la tabla, como dice yo, creen la tabla. Después que crean la tabla, otra ventana para que inserten los datos, una ventana para que hagan una consulta, una ventana para que borren Luis López Pérez y una ventana para borrar todo, ¿ya? Entonces, hasta ahí quiero que ustedes lo hagan.